Hola mis hermanos, el título de mi sermón es La autoridad de la verdad, basado en Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. Y dice el texto: a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sane por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Vivimos en un mundo donde las apariencias importan más que nunca. Las redes sociales, los medios de comunicación y nuestras interacciones diarias nos empujan constantemente a juzgar a las personas por lo que vemos en la superficie. ¿Cuántas veces no hemos formado una opinión sobre alguien basándonos solo en su apariencia o en lo que otros dicen de esa persona sin conocer su corazón o su verdadera intención? Y este problema no es nuevo. En la época de Jesús, los líderes religiosos juzgaban de manera superficial, basándose solamente en su juicio, en las tradiciones y apariencias externas, mientras que pasaban por alto la verdad más profunda y trascendente de Dios. Y hoy en este texto encontramos que Jesús confronta este mismo problema. Él revela la verdad de Dios y desafía los juicios superficiales de las personas, llamándonos a juzgar con justicia según la verdad divina. De manera que hay al menos tres enseñanzas que podemos extraer de este texto y que tienen que ver con la verdad de Dios, la autoridad de la verdad en primer lugar, en segundo lugar el conocimiento de la verdad y finalmente la vida sin la verdad. En el contexto del Evangelio, aquí en Juan 7, el primer punto de este sermón se centra en la autoridad de la verdad que Jesús revela en medio de las expectativas de esta gran fiesta de los tabernáculos. Ese pasaje resalta cómo Jesús desafía las concepciones religiosas y culturales de su tiempo, demostrando que Él mismo es la manifestación de la verdad y la presencia de Dios. Elementos cruciales que transforman la manera en cómo pensaban los religiosos de su época. Y para explicarlo mejor quiero ir a mi primer punto, la autoridad de la verdad, la escena en la que Jesús se levanta ahora a enseñar en medio de esta fiesta de los tabernáculos está cargada de simbolismo. Los judíos se reunían para celebrar la fidelidad de Dios durante 40 años que pasaron en el desierto. A través de los tabernáculos, Dios proveyó refugio y sustento, y cada año ellos conmemoraban este evento. Sin embargo, Jesús viene a señalar que algo mayor está ocurriendo. Y eso es hermoso. Ahora Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres, y en ese mismo templo donde las personas acudían buscando la presencia divina y el perdón de los pecados, Jesús ahora aparece como el cumplimiento de todo lo que el templo simbolizaba,
Él es el nuevo templo, la verdadera presencia de Dios entre los hombres y la única fuente de perdón. Esto no solo desafía la visión religiosa del momento, sino que también transforma el concepto de cómo la humanidad se relaciona con Dios. Y eso se evidencia ahora cuando Jesús se presenta en el templo y al estar allí, Jesús enseña con una autoridad que no proviene de los sistemas formales de la enseñanza religiosa, sino de su relación directa con el Padre. Los líderes religiosos estaban desconcertados en ese momento, cuestionando cómo podía Jesús hablar con tanta sabiduría si no había sido educado formalmente. En sus escuelas rabínicas, pero aquí está el punto central. La autoridad de la verdad no proviene de credenciales humanas, sino de Dios mismo. Jesús desafía nuestras expectativas en ese sentido, así como sus hermanos no entendían por qué él no quería subir inmediatamente a la fiesta en público. Es algo que vemos en Juan 7, versículos 3 al 4, después más adelante en el 10. Muchas veces no comprendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Tendemos a querer que las cosas sucedan de una manera más fácil, de una manera más dulce, placentera, pero Jesús nos muestra que el sufrimiento y la dificultad son parte del proceso por el cual Dios nos forma a su imagen. En un mundo donde las expectativas culturales y religiosas determinaban la manera en la que uno podía acercarse a Dios, Jesús presenta una visión completamente diferente. Él invierte nuestras expectativas y revela que el camino hacia Dios y la verdad no es a través de los rituales o méritos, sino a través de su propia persona. En Cristo la verdad no es solo una serie de enseñanzas, mis hermanos, sino una persona viva, actuando en formas inesperadas y desafiando nuestra comprensión, que siempre es limitada. Y en este proceso también debemos entender que la verdad implica enfrentar muchas veces resistencia. Jesús, al enseñar en el templo, fue resistido por los líderes religiosos, quienes no comprendían cómo un carpintero podía enseñar con tanta autoridad. Esto refleja nuestras propias expectativas cuando seguimos a Jesús y encontramos resistencia en nuestro entorno. El sufrimiento forma parte de la vida cristiana, forma parte del discipulado. Y a través de esa resistencia, a través de ese sufrimiento, Dios desarrolla en nosotros perseverancia, Dios desarrolla un carácter probado, como enseña Pablo en Romanos capítulo 5. En nuestra vida cristiana, este mensaje nos invita a confiar en que, aunque no siempre comprendemos el plan de Dios, Jesús está obrando de maneras que no esperamos. Su verdad tiene la autoridad final, no nuestras expectativas o nuestros deseos personales. Al igual que los judíos en el templo, mis hermanos, podemos sorprendernos por la sabiduría de Cristo y la manera en que guía nuestras vidas. Y eso me lleva a mi segundo encabezado, el conocimiento de la verdad. El versículo 17 de Juan capítulo 7 nos ofrece una perspectiva crucial. Jesús dice en el versículo 17, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Y aquí Jesús está poniendo una conexión directa entre obedecer a Dios y conocer la verdad de su enseñanza. Lo primero que notamos es la afirmación que Jesús hace de que su enseñanza no proviene de sí mismo, sino directamente de Dios. Y este es un punto de poder extraordinario, porque Jesús no está improvisando aquí o presentando ideas más originales, sino
descargando las mismas palabras de Dios. Él no es un maestro cualquiera. Su enseñanza tiene una autoridad divina, algo que ya impresionaba a quienes lo escuchaban. Los evangelios nos muestran cómo la gente quedaba atónita por la autoridad con la que Jesús hablaba. Ellos notaban que hablaba algo diferente en sus palabras, y esa diferencia era precisamente que él estaba hablando con la autoridad del Padre. Esta realidad debe ser el fundamento, mis hermanos, para nuestra vida cristiana hoy. Jesús no es solo una figura histórica, aunque lo es. Jesús no solo es un maestro, aunque Él es el maestro de maestros, con buenas ideas. Jesús, es el mismo Dios revelado, trayendo la voluntad del Padre a la humanidad. Y como creyentes, mis hermanos, nosotros también estamos llamados a vivir bajo esta enseñanza divina. No es suficiente conocer ciertas doctrinas o memorizar pasajes bíblicos. Necesitamos, como dice Jesús en este versículo, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y la clave aquí está en la relación entre la obediencia y el conocimiento. Algo muy interesante en este texto. Normalmente pensamos que primero debemos conocer para después obedecer. Es decir, que necesitamos entender la voluntad de Dios, leer su palabra, recibir enseñanza, y entonces, al comprenderla, comenzamos a vivirla. Sin embargo, Jesús invierte este razonamiento y Él dice que si alguien quiere conocer su enseñanza, si alguien quiere saber si su enseñanza es verdadera, debe comenzar por obedecer. Y este es un llamado a la acción. No podemos esperar a tener todo el conocimiento, no podemos esperar a tener todas las cosas claras antes de comenzar a hacer la voluntad de Dios. Debemos actuar en fe, confiando en que al obedecer se nos revelará la verdad. Este principio es consistente a lo largo de las Escrituras. Jesús mismo dice en Mateo 7, versículo 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Aquí vemos nuevamente la importancia de no solo conocer, sino hacer la voluntad de Dios. El cristianismo no es una religión de pasividad intelectual, sino de obediencia activa. Pablo también refuerza esta verdad en Romanos 12, versículos 1 al 2, cuando insta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo y no conforme a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. Esta transformación permite que los creyentes comprueben la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. La renovación de la mente se produce en la medida en que obedecemos y nos rendimos a la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, Juan dice: el mundo se acaba y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo enfatiza que lo que realmente perdura es la obediencia a la voluntad de Dios, no los deseos pasajeros del mundo. Estos pasajes, mis hermanos, nos muestran que la vida cristiana no se trata solo de adquirir conocimiento teológico, sino de aplicar ese conocimiento en la obediencia. Al actuar en la voluntad de Dios, comenzamos a discernir su verdad. Jesús no nos llama simplemente a escuchar su palabra, sino a vivirla. Y es en ese vivir que encontraremos la confirmación de que su enseñanza proviene de Dios. Así que, mientras buscamos la verdad, debemos recordar que el conocimiento de la verdad no se separa de la obediencia a la verdad. Al obedecer, entendemos. Y al entender, obedecemos más. Y eso me lleva a mi último encabezado. La vida sin la verdad. En el versículo 18 de Juan 7, es clave para entender el enfoque de Jesús sobre la autoridad y la gloria. Dice que el que habla por su propia cuenta, su
su propia gloria o vanagloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la motivación que debe guiar nuestra vida y enseñanza, contrastando entre aquellos que buscan su propia gloria y aquellos que buscan la gloria de Dios. Jesús es, por supuesto, un modelo de sumisión total a la voluntad del Padre. En lugar de exaltar su propio nombre, su misión fue honrar y glorificar a Dios, el Padre. Esto es fundamental para nosotros hoy. Y creo que debemos aprender a buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Al hacer esto, mis hermanos, comenzamos a caminar en la verdad. Ahora, la enseñanza de Jesús en este pasaje confronta la tendencia humana de buscar reconocimiento personal y nos invita a enfocarnos en la voluntad de Dios. A menudo nos preguntamos, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahora la realidad es que la voluntad de Dios no parece tan clara en asuntos específicos como con quién debemos casarnos o en dónde voy a vivir. Estas decisiones requieren discernimiento. Sin embargo, lo que es evidente en la Escritura es que la voluntad moral de Dios, Él ya la ha dejado clara. Y espera que nosotros, en aspectos como la honestidad, el amor hacia el prójimo, el perdón, la pureza, el servicio, podamos obedecer. Cosas como bautizarse, orar, amar al enemigo y ser generosos son mandatos que Dios nos ha dejado claros. Y en ese sentido, la voluntad de Dios es más acerca de vivir en obediencia a lo que ya se nos ha sido revelado, más que esperar señales místicas o respuestas exactas sobre cada decisión de la vida. Y esto no significa que al desarrollar un discernimiento bíblico con el paso del tiempo nos permita tomar mejores decisiones en asuntos más cotidianos, porque al final Dios quiere que vivamos en la verdad y busquemos su gloria en todo lo que hacemos por encima de nuestra gloria, sabiendo que en ese camino seremos guiados en el resto de las decisiones. El versículo también resalta la importancia de la verdad. Jesús dice que quien busca la gloria de Dios es verdadero y no hay injusticia en él. Este es un llamado a vivir con integridad en el ministerio y en la vida cristiana. Es tentador a veces buscar reconocimiento o admiración de otros, pero Jesús nos desafía a buscar únicamente la aprobación del Padre. Y mis hermanos, hay un paralelismo entre este concepto y lo que sucede cuando tratamos de discernir la voluntad de Dios. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos y tener claridad total, pero la fe implica avanzar, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Lo que debemos hacer, mientras tanto, es seguir lo que ya conocemos de la voluntad de Dios, ser obedientes a los mandamientos que ya están claros en las Escrituras. Ahora escuchen, no necesitas un sentimiento espiritual en tu corazón para hacer esas cosas. Y ese versículo 18 establece una base para lo que más adelante Jesús hablará en el versículo 24 sobre no juzgar por las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Y ese es el recordatorio de que debemos juzgar nuestras motivaciones y las de los demás con sabiduría y justicia. Muchas veces tendemos a juzgar según lo que vemos externamente sin comprender realmente el corazón de las personas. Jesús nos llama a una vida de justicia y humildad, reconociendo que no somos capaces de cumplir perfectamente la ley y que todos necesitamos de la gracia. Y concluyo con esto. Lo que sucede muchas veces es que creemos que somos muy buenos, que no somos pecaminosos. Así que nos damos el derecho a juzgar a las personas, no importa quiénes sean, creemos que tenemos derecho de juzgar. Pero, mis hermanos, creo que Jesús deja claro que ninguno de nosotros somos perfectos. Y por eso Él tuvo que venir y morir en la cruz por nuestro pecado, y esta es la razón por la que resucitó. Nuestro orgullo nos mantendrá alejados de entender nuestra propia necesidad, de mantenerla en nuestro cerebro, y nos programamos para
contar mentiras y crear falsas historias. Y Jesús dice, todos ustedes necesitan de mi gracia.